Esta presentación es con la tecnología de detección de fugas y cómo ubicar rápidamente las fugas e infiltraciones en el sistema de vacío. Así podemos aumentar la eficiencia y la productividad. Entonces es importante hacer esto rápidamente porque en el caso que la fuga sea urgente, que la encontremos y que volvamos a entrar en servicio en la planta, necesitamos tener una solución confiable para ubicar la ubicación, acciones remediales y que se mejore el vacío en un periodo de tiempo muy corto. Bien, esta presentación va a cubrir los siguientes temas. ¿Por qué tenemos que hacer la detección con gas rastreador? Tal vez hay algunas tecnologías que ya se estén utilizando y los gases rastreadores probablemente no los hayan utilizado. Porque ¿cuándo tengo que llevar a cabo esta detección? ¿Siempre es en emergencia o hay alguna forma de poder hacer esto de manera sistemática, tal que se pueda reducir los fallos o paradas forzadas? ¿Cuáles son los beneficios que tenemos de este gas rastreador? Cuando se mejora el vacío, se va a mejorar el rendimiento, pero también, como se mencionó en la presentación anterior, se tienen estos contaminantes del agua de enfriamiento que puede tener impacto en la vida de la planta. Si hay una falla no sé, en la caldera, productos de corrosión, etcétera. Entonces, no solamente se tiene el daño en la caldera, sino también turbinas, álabes, rebalancearlas, limpiarlas. Hay desafíos con la detección en la detección de entrada de aire en los condensadores y voy a identificarlos. Si ustedes están en esta sesión, están operando un condensador en enfriador, van a darse cuenta que es muy beneficioso teniendo en cuenta las operaciones, el mantenimiento, ya que no son tan comunes. He estado operando durante 20, 25 años y aún presentan bastantes desafíos. Les voy a también mostrar un estudio de caso donde se lograron resultados. Es bien importante el comprender que este proceso es algo que es sensible, único, es nuevo y es efectivo. Entonces, pueda que se tenga un equipo que tiene la capacidad de identificar fugas, pueda que se tenga un equipo que tiene la capacidad de facilitar el servicio para la identificación de una fuga. Entonces, eso es importante. Lo que quiero de todas maneras resaltar es que pueda que se tenga una fuga en este trimestre, en el segundo semestre, el segundo trimestre de 2021. Entonces debemos recordarle a los técnicos cómo operar el equipo, cómo reparar esta fuga. En mi carrera, las mejores experiencias y los mejores resultados se han logrado dándole este outsourcing a un proveedor calificado. Quiero compartir con ustedes que Blastingmar tiene varios técnicos que están muy bien calificados y tienen las capacidades para llevar a cabo este servicio. Bueno, no utilicé las palabras eficiencia y confiabilidad en la diapositiva anterior, pero sí las tengo en esta diapositiva. Entonces tenemos la caldera, las turbinas, el condensador. Cuando hay una fuga allí, tenemos un impacto en la eficiencia y en la confiabilidad del costo para reparar la turbina, la caldera. La eficiencia y la tasa de confiabilidad van a sufrir, vamos a tener un gran impacto. ¿Y quién va a comprar productos, particularmente megavatios, de una fuente que no es confiable?
Entonces, cuando se requieren megavatios, tienen que entregarse. Se firmó un contrato, uno dice, yo voy a proveer estos megavatios y son 95 grados afuera y se tiene una falla, grados Fahrenheit, entonces no se van a encontrar esos megavatios muy económicos. Hay que ver cuáles son esos que se perdieron por la confiabilidad en su planta. Entonces, si se tiene un décimo de pulgada en contrapresión, estamos hablando de 875 BTUs en una unidad. Estamos hablando de un impacto de la tasa de calor de 0.17%, la tasa de calor de 0.17%. Estamos hablando de el aumento en mercurio nos va a tener estos costos. Estamos hablando de una unidad de 525 megavatios. Entonces tenemos una base de datos a la que nos hemos suscrito con CERC, que es la comisión regulatoria de nuestro sector que mantiene datos y estadísticas en plantas que han tenido paradas por fallas inmediatas. Entonces, estamos hablando de 550 gigavatios de poder, tenemos 6.000, tenemos 6.000 paradas forzadas al año. Entonces, necesitamos un método para poder encontrar esas fugas rápidamente. Tuve el placer de participar como investigador principal en un informe que se presentó al PRI, el Instituto de Investigación de Energía Eléctrica, en el que se nos pidió que identificáramos fugas de 1 galón por día, por ejemplo, tan pequeñas fugas. Entonces, lo que les puedo decir es que la tecnología del gas rastreador pudo encontrar esas fugas tan pequeñitas de manera confiable y muy rápidamente. Bien, entonces, si se tiene mucho oxígeno, también se va a tener impacto en ciertos materiales que están en el proceso, en el sistema. Pueda que se tenga cracking, agrietamiento en turbina, no, también tenemos altos niveles de oxígeno disuelto. Ya también les mencioné la tubería hacia la caldera. Hay que mantener esto en presente. Uno de los puntos más comunes de las fugas es en el disco. Entonces los sellos, estos son básicamente componentes plásticos, ¿no? Entonces, ¿cuándo se van a hacer pruebas? ¿Cuándo hay que hacer una prueba? Bueno, hay que hacer una inspección de rutina. Uno lo hace antes de que haya una parada. Entonces imaginémonos esto, tenemos una parada programada para el 15 de septiembre. Entonces, el 7 de septiembre se va a llevar a cabo una encuesta completa de la turbina, el exhausto, la caldera de la turbina, vamos al condensador y al drenaje de los condensadores. Y en donde sea que haya fugas, hay que marcarlas para reparar. Hay que reparar la válvula, si hay que cambiar los sellos. La idea es decir, bueno, pidamos estos repuestos, de manera que cuando uno esté ya en la parada, lo normal es que uno pueda arreglar estas fugas. También incluso pueda que se tenga algunos programas de reemplazo dentro de la planta, pero muchas veces cuando yo hablo con los operadores de planta, ellos no están seguros cuándo fue la última vez que se reemplazaron los sellos o las juntas de expansión en el condensador. No. ¿Cuál es la vida útil de
estas juntas de expansión. Hay mucha incertidumbre aquí, pero el gas rastreador le puede ayudar a uno a encontrar este tipo de cosas. Entonces se repite esto después de la parada para que confirmar que se haya se haya llevado a cabo estas reparaciones. Siempre también hay inspecciones de emergencia. Siempre que se hacen inspecciones de emergencia, muchos operadores saben exactamente dónde apuntar a la cuadrilla. Entonces, mira, aquí en esta válvula es que tenemos la fuga, estoy completamente seguro. Eso está bien, porque bueno, uno sabe que esa válvula tiene la fuga. Una vez que se arregle esa válvula, de todas maneras hay fugas. Entonces, el aspecto importante es poder tener pruebas sistemáticas incluso dentro de la inspección por emergencia. Entonces, se puede hacer una planta de 350 megavatios, se puede hacer en un día. Incluso pueda que se necesita un poquitico más de tiempo para una de 550 megavatios, pero entonces se empieza la parte del límite del vacío, el personal empieza allí y el proveedor de detección de fugas, en este caso Blastimar, se va a sentar con su equipo, ellos van a revisar el diagrama de la tubería, la instrumentación y van a ir allí, van a revisar cada una de las áreas en este vacío. La prueba no termina a menos de que todos los límites del vacío se hayan revisado. También incluso se tiene el caso en el que en el que la fuga ha excedido la capacidad del sistema de remoción de aire o que no está funcionando bien. Entonces, estas son muchas razones cuando se tienen que hacer pruebas. ¿Cuál es el indicador más obvio de que se tiene una fuga? Es porque tenemos contrapresión aumentada, porque entre más aire que esté presente, va a condensarse menos vapor. Sí, sí. Bueno, continuemos. Entonces, otros factores como por ejemplo tubería sucia, puede que sea un problema, pero ¿saben qué? Si se tiene un cambio repentino en la contrapresión, indica que tenemos una fuga, por lo general. Entonces, después del ejercicio de la detección de fugas, vemos que aumentan los niveles de oxígeno disuelto. Hay que mirar también si tenemos, si vemos que hay un aumento y estamos como en 10 o 15 CFM en una unidad de 300 megavatios, hay que entrar, mirarlo. Por lo general, lo que debemos hacer es que tenemos que poder operar con un SFM por 100 megavatios. Bueno, también si la química está utilizando muchos fosfatos, es porque pueda que haya una fuga también. ¿En dónde es que nosotros encontramos estas? En todas partes. Ustedes se van a sorprender. Entonces aquí, la que tengo en la parte superior en la derecha es el disco, ruptura en el disco. Entonces, tenemos el disco, tenemos todos estos aquí alrededor. Entonces, vemos todos los pernos, tenemos que identificar que allí está una fuga y tenemos que reemplazarla. Es concebible que en algunos sitios se encuentren agrietamientos dentro del revestimiento de la turbina, en la carcasa del condensador. Como les digo, que hay que tener un programa de reemplazo de sellos. Ya se tienen todas las ondas de pruebas dentro de esto a través de los bordes del vacío, en el que ya se está midiendo la temperatura, está midiendo el vapor, las temperaturas, demás.
Entonces se tiene que poder tener confianza que están instaladas adecuadamente. No sabemos quién o cómo, pero es como el cambio de una llanta. Si se aprieta mucho el perno, entonces tenemos una fuga en el otro lado. Entonces te vas a esa y tienes una ubicación en otra. También las bombas de vacío, hemos identificado muchas necesidades de reemplazar estas bombas de vacío, incluso también las bridas y también los agujeros en los pernos. También allí encontramos fugas. Adicional a todas estas tipos de fugas entrantes. Entonces es muy importante tener un gas rastreador que es efectivo en el agua, en ambiente acuoso como en un ambiente seco. Entonces, si se ha hecho la detección, se conectó el tubo y se ha identificado el mismo dónde está el tapón. Y bueno, sí, sucede. Es importante instalar adecuadamente cuando se encuentra la fuga, porque ellos pueden ser la fuente. Estos tapones nos pueden traer fugas. También tenemos componentes, penetraciones en las paredes. También tenemos las juntas de las placas tubulares. También tenemos que detener esto. La fotografía en la derecha muestra una junta de una placa tubular que tenemos una fuga y en este caso lo que vemos es una penetración en la pared, por eso notamos un agrietamiento. Entonces, aquí sí se tiene fugas de aire entrante. Básicamente para todas estas, el helio es un muy buen gas para identificarlas. Entonces, el helio en este momento lo tenemos alrededor de nosotros. Entonces, yo les voy a mostrar cómo se puede identificar la presencia de helio y como el vacío lleva el helio a través de la fuga, como lo lleva a través de la fuga, va a estar allí un técnico que va a estar midiendo la muestra y va a decir, ah, ahí está. Entonces ahí es donde nosotros marcamos ese equipo. También tenemos el hexafluoruro de azufre. Ese es para fugas muy pequeñas y este por lo general se utiliza en la industria nuclear, en Colombia, en Sudamérica. Hay algunas plantas también en Brasil. En Colombia principalmente es con combustibles fósiles, entonces para ustedes sería principalmente el helio y no tanto el hexafluoruro de azufre. Entonces, este es un indicador. Bueno, cuando se saben las características de una fuga de entrada de aire, esta responden diferentes flujos. Eso es bien importante. Cuando uno quiere hacer pruebas, los diferentes flujos, ¿qué tan grande es la fuga? Es tan grande que la notamos inmediatamente. Empezamos a las 10 y ya con el gas rastreador, si no la resolvemos en la próxima hora, nos va a tocar hacer una parada para poder arreglar esto.
Entonces, también la química nos tiene que poder mostrar el oxígeno disuelto. Estos son altos niveles de oxígeno disuelto. Vamos a mirar las fugas en los tubos del condensador. Es posible inyectar el agua circulante con el gas para identificar dónde tenemos la fuga. También es la tecnología que nosotros utilizamos para las placas tubulares, las inspecciones de las placas tubulares. Les voy a mostrar unas foticos de cómo esto funciona más adelante. Bueno, el helio es rápido, es confiable, su rango de detección es 1 parte por 10 millones. Es apropiado para la mayoría de fugas. Por lo general, se tiene que, bueno, ¿cómo se llega el helio allá? El equipo llega allí con todas las herramientas. También el trazador que tenemos para el hexafluoruro de azufre es para los que son inertes, sin olor, y esta es 1 parte por billón. El rango de detección, estamos hablando de fugas pequeñitas, de incluso 1 galón por día. El helio también nos funciona, solo que se demora un poquito más para este tipo pequeño de fugas. En ambos casos, uno se asegura de que el muestreo pase por el analizador, el de la izquierda, lo fabricó Conco Services LLC, y este es uno que se puede utilizar en el campo y es similar a las tecnologías que tenemos en Colombia. Debe haber por lo menos un mínimo de 15% de potencia en la turbina, porque uno tiene que llevarle el gas al sistema de vacío. Entonces, si no tenemos presión, no vamos a tener todo el gas en la fuga. Es esencial. ¿Qué podemos hacer si nosotros no tenemos potencia de la turbina por lo menos de un 15%? Porque esto es lo que se requiere, ¿no? Estas son las razones por las que se requiere, porque es un tiempo de respuesta rápido. Entonces, el gas que se acumula y va a contaminar la parte posterior, vamos a tener lleno de helio y vamos a tener que esperar que todo esto se disperse antes de que nosotros podamos llevar a cabo la prueba. Entonces, aquí tenemos la respuesta de la fuga y esto es lo que el equipo está buscando cuando están allí. Ellos ya conectaron el analizador a la máquina, están inyectándole gas a los límites del vacío en la planta. Ellos ya han llevado a cabo una prueba, entonces ellos saben cuánto se demora que el helio llega desde el sitio que lo liberaron hasta el sitio de detección. Esto se denomina el tiempo de respuesta. Luego nos podemos dar cuenta que en la respuesta, la magnitud de la respuesta se registra y en la impresión del computador, y luego vemos este tiempo hasta que lleguemos a la línea base. Allí es donde baja la curva. Entonces, yo estoy allí en el condensador, veo el monitor, tengo mis audífonos y John está allí en la turbina y él es el que hace el disparo. Y él dice, me estoy retirando. Y digo, espera un momentico, John. Y veo esta respuesta y digo, no, dale, aplícale más gas, y él confirma, yo confirmo, yo recibo una respuesta y entonces él me respuesta y me dice, listo, continuemos, aquí es donde está la fuga.
así es como se vería si yo estuviera en el condensador. Yo tendría el espectrómetro, yo estaría con los audífonos, estaría allí con la bomba de vacío. Después de esto que esté seco, lo pondría en el espectrómetro. Este es un dispositivo en la izquierda que tiene una, tiene la boquilla para aplicar el gas. Entonces, aquí vemos los técnicos que están allí revisando cómo es que uno puede encontrar esto en una cámara de revolución. Bueno, este dispositivo que tenemos aquí, el gas se conecta a esto y se distribuye, y el técnico cubre todos los sitios hasta que se reporta que haya una respuesta, y cuando entra esta respuesta, él reduce el tamaño del pleno y avanza. Y lo que utiliza es un disparador de tubo. Este es un diagrama. En la parte superior de la pantalla tenemos la configuración básica para ver el gas, y vemos cómo es que va a funcionar mirando nuestra cámara de revolución entrante, y nos damos cuenta que el pleno está enviando el gas, va por los tubos, se almacena allí, va al sistema, a nuestra bomba de muestreo y al analizador de gas. Decimos bingo, ahí está la fuga, y lo que vamos a hacer es que vamos a identificar la ubicación de dicha fuga. Ahora, imaginémonos que aquí tenemos el límite del vacío y en esencia el gas entra dentro del condensador y no a través del tubo. Eso va a ser lo mismo. La presencia del aire estaría allí, viene a través del sistema de remoción de aire. Ahora, para la inyección en línea, para determinar cuál de las cámaras es la que está con la fuga, en esos casos ya se tiene instrumentación que le puede decir a uno qué es lo que está sucediendo con base en la placa tubular. Y aquí se puede decir algo, pasa con la conductividad, de manera que uno pueda saber cuál de las cámaras es. En caso de que así no sea, entonces se toma la conexión del dispensador de helio, se inyecta directamente en la penetración de prueba, y ahí vamos a encontrar o buscar nuestro gas rastreador. Bueno, en el Reino Unido, una mejoría en la planta. La pérdida de vacío antes y después, ¿no? Estamos hablando de 1.55 milibar, bajamos a 0.43 milibar, y también el oxígeno disuelto en el agua de alimentación nos fuimos de 60 de microgramos por kilogramo a 5. Entonces, con estas cifras es lo que nosotros quisiéramos que ustedes también pudieran tener excelentes resultados. Cambiemos brevemente a los ACCs. Sabemos que hay muchas tuberías en los ACCs y hay muchas áreas de superficie, hay muchas conexiones, y todos tienen el potencial de fuga. Entonces se puede hacer esto en elevación, pero hay que seguir la trayectoria del vapor, alturas elevadas, ¿no? Y hay que seguir, que continúe. Típicamente la metodología, lo que hacemos es que liberamos el gas, nos vamos allí al condensador, si vamos allí en la parte del ventilador, vamos a liberar el gas allí y vamos a buscar nuevamente el gas en la parte del condensado.
nos vamos de celda en celda hasta que identificamos la fuga. En muchos casos, las fugas de aire están justo debajo de la plataforma del ventilador. Entonces, hay muchas ubicaciones potenciales para fugas en aire acondicionado y lo importante es distribuir el gas de manera efectiva en todo el ACC. Eso significa que se tiene que tener, no sé, subir allí, no hay que apagar el condensador, pero sí hay que controlar los ventiladores. Estos son los tipos de fugas que hemos podido encontrar. Aquí por debajo de todo, en la foto podemos darnos cuenta que se encontró la fuga. Muchas veces el Hogger, las válvulas Hogger no están bien cerradas. Se utiliza para el arranque y luego no se utiliza nuevamente. Entonces, es un tema con el mantenimiento de Hogger, el cual tiene un impacto en el uso de ACC, el vacío de ACC. Estos que tenemos aquí, tenemos la soldadura de paquete, tenemos la tubería, tenemos el ducto de exhausto, incluso también tenemos la fuga de fuelle. Vemos que hay corrosión en la esquina de esta tubería. Esto también se conoce como una fuente bien importante de fugas. Me alegra mucho comentarles que hemos utilizado esta tecnología alrededor del mundo y también exitosamente en Colombia, en GESELCA. El señor ingeniero John Batista estuvo parte de este proyecto con resultados excelentes y puede compartir con ustedes cómo fue la experiencia allí en GESELCA y poder recuperar un número significativo de megavatios. La magnitud. Fue un trabajo excelente el que se realizó allí y esto es para lo que estamos aquí. Bueno, estos costos van a aumentar a menos de que hagamos algo. Se va a tener mejor vacío, mejor rendimiento. No estemos tan preocupados por las fugas porque uno sabe qué hacer cuando las tiene. Entonces hay que tomar acciones remediales y hay que prevenir que sucedan. Cuando se tiene una llanta pinchada, lo que uno hace es, bueno, la cambio y sigo mi camino. Es lo mismo con las fugas. Lo que quiero decirles con esta analogía es que necesitamos el servicio. Lo primero que se tiene que hacer es, listo, recuperemos esto para continuar el camino, encontrar la ubicación específica y temporalmente podemos repararla o se puede hacer planes para repararla durante la siguiente parada programada. También recomendamos un régimen proactivo, de manera que se puedan hacer las reparaciones necesarias. Estamos hablando de 1000%, sí. El retorno sobre la inversión realmente es una oportunidad muy, muy buena.